estás? Bienvenido a tu horóscopo esta semana. Esto es del 29 de marzo al 4 de abril. La semana pasada tuviste una conjunción Luna-Júpiter interesante. Cuéntame en los comentarios. ¿Te trajo algo? ¿Recibiste una buena noticia? ¿Algo asociado a la familia o al hogar? Me gustaría saber. Los temas investigativos sobre todo. Tu palabra clave esta semana es adaptabilidad. Así que Cáncer, le toca adaptarse y abrirse al mundo desde ahí, desde el proceso de adaptación. Vamos a ver tu número de acompañamiento. Es el número 48, disciplina financiera para los Cáncer de Sol y Ascendente. Así que bueno, tienes que adaptarte al nuevo mundo que tenemos, Cáncer. Y adaptarse al nuevo mundo que tenemos implica tener mucha disciplina financiera porque el mundo está un poquito loco en estos momentos. Como siempre, mi invitación a que te suscribas y actives las notificaciones. Esta es una semana que hay que tomar decisiones, pero decisiones intuitivas, nada de ceder ante los impulsos. Habla la carta del egoísmo, eso significa que tienes que tomar decisiones, primero, intuitivas, sin impulsos y sin necesidad de que sea por consejo o por intervención de otros. Porque si bien es cierto que va a venir alguien a aconsejarte, que va a venir alguien a acompañarte, la última palabra la tienes que tener tú. Se va a abrir una puerta, oportunidad que llega, cambios sorpresivos, inesperados, estancamiento que queda atrás, porque ya vas a ver cómo empieza a moverse la energía. Perdón. Sin embargo, te veo actuando solo o aisladamente o con ganas de no tener muchas personas a tu alrededor. Más bien esta semana te veo tratando de hacer algo por ti y para ti, esperando que la gente a tu alrededor como que haga silencio, como que no intervenga tanto en tu vida. Estás como cansado de la opinadera. Entonces esta semana vas a estar, inclusive pudieras estar un poquito odioso, entre comillas. Aprovecha las oportunidades que se van a dar. Aprovecha que viene alguien a hablarte, a hacerte una propuesta que sí deberías aceptar. Pero como te digo, escucha mucho tu intuición y tu voz interior. Sé valiente esta semana, definitivamente, para lo nuevo, para lo novedoso, para lo inesperado y prudente. Cáncer, tienes que ser muy prudente esta semana de no cometer errores por precipitarte a los acontecimientos o por decir que no a algo que deberías decir que sí. Tu salud, acá es muy importante salir de la rutina, es muy importante hacer actividades nuevas, es muy importante tener contacto con la naturaleza esta semana, si puedes hacer una caminata, iniciar algún deporte, hacer algo que te saques de un estado de ánimo de aburrimiento, sobre todo, o rutinario. En líneas generales la salud va a estar bien, hay que tener simplemente un poquito de cuidado con accidentes domésticos. El dinero está pidiendo organización para Cáncer, hacer presupuestos. Mira qué casualidad, disciplina financiera. Con honestidad. ¿Que eso es un proceso doloroso? Sí. No hay nada que duela más que sincerar las finanzas. Sobre todo cuando hemos estado viviendo en un espejismo o cuando no hemos querido aceptar una realidad financiera y tus cartas te están diciendo que te enfrentes a esa realidad esta semana. Si tú estás bien, si tú no tienes ningún problema financiero, entonces esta es una muy buena semana para establecer los objetivos del mes de abril, hacer el presupuesto del mes de abril, metas que te puedas poner el mes de abril en términos económicos. Si estás buscando trabajo, esta semana a lo mejor sale una que otra cosita, pero no es una semana tan activa en términos de conseguir empleo o aplicaciones que sean atractivas. Los trabajadores y los emprendedores eviten mentiras esta semana, ni decirlas, no trates de engañar a tus jefes, no trates de engañar a tus clientes, no trates de engañar socios, colaboradores, compañeros de trabajo. Tienes que tener una actitud transparente y honesta. No te estoy diciendo mentiroso, sino que a veces uno pues maquilla un poquito la realidad. Y en tu caso, hacer eso esta semana sería fatal. Así que trata de evitarlo.
Tampoco caigas en chismes, repeticiones, ni dimes ni diretes. Esta es una muy buena semana más bien en términos económicos y en términos de trabajo y emprendimiento, estar un poquito solo, estar un poquito en tu esquina, estar un poquito concentrado y haciendo tus cosas, ¿sí? Involucrarte tanto con el entorno. El amor, conversaciones importantes que se sostienen esta semana en pareja, van a llegar a un acuerdo, van a recibir una buena noticia juntos, algo que se aclara de manera muy buena en la parte de la pareja, van a como que hablar de las necesidades mutuas. Y en el hablar de las necesidades mutuas, pues se llega a un acuerdo o a un entendimiento. Eso va a estar bien esta semana para las parejas. Las personas que están solteras, como yo te veo un poquito aislado esta semana, sin ganas de estar saliendo mucho con nadie, lo que sí vas a tener es mucho acompañamiento de un amigo o de un familiar que te tiene mucha estima. Entonces tú vas a estar como en la protección del hogar, en la protección de la familia, asistiendo a eventos más, no sé, la fiesta del primito y tú te vas para allá, como más cuidado, resguardado por tu familia y por tus amigos. Entonces no va a haber como que mucha actividad de pareja esta semana, aunque aquí se ve que alguien te va a gustar, te va a llamar la atención una persona y tú te vas a querer acercar como a hablarle, pero te puede ganar la timidez. Entonces lo que tienes que hacer es observa, acércate, ronda a la persona y luego como que cuando adquieras un poquito más no de confianza, sino como un poquito más de seguridad, vas y te acercas y le hablas. Pero sí se ve que la persona va a responder favorablemente. Ok. Como tenemos que limpiar la parte del dinero, el anclaje va a ser el dinero me ama. ¿Ok? Escríbelo por favor porque estamos yendo un poquito en contra de caos financiero o económico. Tenemos que limpiarlo y la mejor manera es con este tipo de afirmaciones. El dinero me ama. Escríbelo en los comentarios por favor para que entonces alejemos como que el mal presagio pudiera ser. Vamos a alejarlo con el anclaje. El dinero me ama. Y vamos a ver qué arcángel sale para ti. Rafael, y te dice, 2 corazones dedicados a crear algo maravilloso, espíritus amables. No renuncies a aquellos a los que te aman. Está un poco raro que Rafael te venga diciendo eso cuando esta es una semana en la que tú pareciera que vas a meter la cabecita dentro de un cajón, pero puede estar hablando a las personas, como te digo, que van a estar a tu alrededor, protegiéndote, entendiéndote, en mucha armonía contigo. Tu afirmación de la semana dice, puedo encontrar paz en cada respiración. Perfecto, esto viene muy al lugar. Puedo encontrar paz en cada respiración. Siempre que se sientan que les va a explotar la vida, respiren. Eso ayuda muchísimo. Por ahora les dejo un beso grande. Nos vemos pronto por aquí por el canal.